Todos sabemos quiénes son los Simpson, es raro que alguien no los conozca. Es una serie tan conocida que incluso hay multitud de historias denominadas creepypastas sobre esta familia, a modo de episodios perdidos. No sé cómo explicar esto, pero creo haber vivido una experiencia de este tipo. Ya por el título debes suponerlo, ¿no? Pues sí, y créeme que esta experiencia ha sido de lo más siniestra. Todo ha empezado hace una hora más o menos, el caso es que estaba en YouTube viendo partes de episodios de Los Simpson, ya que quería pasar el rato, y, como no tenía nada mejor que hacer, decidí eso. El caso es que buscando, me apareció un vídeo llamado El divorcio de Homero y Marge y cliqué. El capítulo empezaba normal, la intro y pues eso, desde la parte de Bart saliendo del colegio hasta cuando Homero es embestido por Marge, la escena del sofá es algo que ahora no puedo recordar, disculpadme. Después, la trama comenzaba en la casa de los Simpson desayunando y en ese momento Bart le explicaba a Marge que pronto se acerca el verano y que le gustaría ir de vacaciones a Grecia. Lisa le hace una broma sobre la existencia de las arpías. Bart la mira con mero desprecio y le explica que en Grecia lo que debería preocuparles es el partido de ultraderecha que pretende expulsar a todos los inmigrantes del país a base de palazos. Aquel chiste me pareció un poco fuera de lugar ya que no es humor que se toque en la serie, pero no le di importancia, supuse que solo querían innovarse. Después aparecía Homero y entró muy enojado con que le faltaba una rosquilla. Marge muestra una cara de miedo y Bart y Lisa se ponen detrás del perro. Entonces, Homero empieza a gritar más fuerte hasta que Marge le contesta textualmente. Cállate, jodido orangután. A lo que Homero contesta con. A mí no me gritas, mujer. Empezaron a discutir más fuerte, pero entonces el audio se quitó y lo único que se oye es un sonido de estática. Parece que Homer está muy enfadado y justo cuando va a levantar el brazo para golpear a Marge, vuelve el audio y se escucha a Marge gritar. Pégame si te atreves, puto maricón. Homero se retracta de la acción que iba a cometer y justo cuando va a abrazar a Marge, esta le amenaza con un cuchillo. Homero se aleja y le pide que se tranquilice, que él jamás le querría hacer ningún daño. Después llega el autobús del colegio y se ve un plano de Bart y Lisa yendo hacia la parada al mismo tiempo que Homero se va hacia su coche. Marge se la ve llorando sola mirando la tele junto con Maddie, la cual no parece percatarse de la tristeza de su madre. Entonces llega Flanders y hace su risa de cliché, pero al ver la expresión de Marge, decide entrar en la casa para saber qué le ocurre. Marge le explica que siente que tiene pensado dejar a Homero, ya que no aguanta más una relación donde ya no hay pasión y que piensa dejar a Homero una temporada. Flanders la abraza y le dice que siempre estaré para ser amigos de ambos. Se va de la casa y Marge llama a una abogada para pedir el divorcio. La escena cambia a Homero en el trabajo, en vez de estar durmiendo como hace siempre, aquí mira con lágrimas una foto de su familia. En ese mismo momento, aparece Mindy Simmons y lo besa. Empiezan a comentar que desde hace mucho, Homer ya no es feliz en su matrimonio. Mientras en el colegio, Bart y Lisa hablan que últimamente la familia parece estar muy distante e intensa. Lisa está un poco asustada ya que no quieren que vayan a separarse y Bart habla sobre lo positivo que fue el divorcio de los padres de Milhouse. Se cambia de escena y se ve de nuevo a Homero en el bar de Moe. Aquí Homero le explica a sus amigos que piensa dejar a Marge, que nota que su matrimonio está muerto pero que no se ve capaz debido a que debe cuidar a la familia. En el bar, parece que todos están sonriendo, dando a entender que desean que la relación con Marge termine. Al llegar a su hogar, Marge le pide a Homer que suba a su cuarto a hablar. Homero sube y parece tener una mirada perdida. Se encierran en su cuarto y Marge le enseña los papeles del divorcio, que ya los tiene todos listos y le pide que lo firme. Homero empieza a llorar y le pide perdón por su comportamiento de esta mañana, suplica que si se van a divorciar, sea después de que los niños sean adultos, pero Marge no atiende a razones. Homero empieza a romper cosas y a pegar puñetazos por todas partes y Marge le pide que se tranquilice. Marge se pone detrás de Homero y este, moviéndose bruscamente, le da un codazo a Marge. Marge cae al suelo y se desmaya. Homero llama a una ambulancia y después la escena cambia al hospital. Toda la familia está en la sala de espera y Homero no deja de llorar. Bart le dice que en la antigua Grecia solo lloraban los débiles y los actores de los dramas. Y Homero lo mira con ojos de pena. Bart, sorprendido de esta actitud, le pregunta por qué no le estrangula y una mujer con traje los mira en ese instante. Homero le dice que no está de humor. El plano cambia a Marge en una cama del hospital y aparece la misma mujer que la que había mirado a Homero y Bart.
Se presenta como la abogada a cargo de los trámites del divorcio y le pregunta a Marge. Si por casualidad es víctima de malos tratos. Marge responde. Que Homero es un hombre con un temperamento elevado, pero que jamás mataría ni a una mosca. La mujer le explica. Que no hace falta matar para ser un maltratador. Y le pide que profundice un poco más. Pasan varios flashbacks de Homer siendo violento. Entonces Marge dice que un poco agresivo es, pero que como maltratador no se le podría considerar. La abogada contesta con algo, pero el audio desaparece de nuevo, le da una tarjeta de presentación y entonces se va. Después la escena cambia a Marge reunida con la abogada y sigue sin escucharse el audio. Hablan pero no se oye nada. La duda me corroe y aumenté el volumen, pero solo se oye estática, así que lo bajé de nuevo e imagine lo que están hablando, a mi entender cómo solucionarán la custodia de los niños. La escena cambia a Homero reunido con Mindy y aparece de nuevo el audio. Homero le explica que tenía pensado dejar a Marge, pero que ahora no se ve capaz de firmar los papeles que tiene, ya que no quiere separarse. Mindy coge los papeles y los rompe, explicándole que, aunque sabe que dejará a Marge por ella, no tiene que separarse de sus hijos. Justo cuando van a besarse, llama a Marge y le dice a Homero que no firme los papeles. Homero se alegra pero después le dice que Marge que no quiere que esté con sus hijos. Homero se enfada y le dice que nada le separará de Bart, Lisa y el bebé y la cuelga. Ahora el capítulo se desarrolla en un juicio y están discutiendo la custodia. Marge pide que Homer vea a sus hijos cada 15 días y Homero la custodia compartida. Por el bando de Marge, basan que Homero es un padre incompetente e irresponsable y Homero intenta negar dichas afirmaciones pero le es difícil debido a que la abogada de una manera sutil intenta dar a entender que Homero es un maltratador psicológico. Al final, Homero pierde el juicio y empieza a llorar dando golpes contra la mesa. Esperé que hiciera algún chiste sobre comida en ese momento pero no ocurrió y realmente sentí pena por él. Sale un cartel de 2 años después y se ve a un Bart y una Lisa con vestimentas más cordiales y a la familia con una apariencia más feliz. Aparece un nuevo hombre en el salón de la familia Simpson y preguntó con una gran sonrisa y una voz agradable. ¿Dónde está la mejor esposa del mundo? Aparece una Marge con el pelo liso y sonriente diciendo que si no ella, le deben estar poniendo los cuernos. Todos en la casa sonríen. Aparece Maggie, se quitó el chupete y dijo, «Hola señor». El nuevo padre levanta a Maggie y le contestó con una sombra en la cara. No, Maggie, di papá. Maggie niega con la cabeza sonriendo y, entonces, el hombre la tira con fuerza contra el suelo y le grita. A mí me llamas papá, niñata de mierda. Maggie empieza a llorar y parece que se ha hecho daño en el hombro. Marge va corriendo hacia su bebé y la recoge. El hombre le ordena a Marge que deje al bebé donde estaba y Marge empieza a temblar. Bart se levanta del sofá, se pone al lado de su madre y dice: Tú no eres nuestro padre. Y le escupe en la cara. El hombre, ahora más enfurecido, le atiza un puñetazo en la cara. Seguido a esto, Bart cae al suelo y el hombre empieza a pegarle una serie de patadas en el estómago. Lisa se va corriendo a su habitación y Marge le suplica entre llantos que deje en paz a su hijo. El hombre accede y se agacha diciéndole a Bart: A ver si aprendes quién es el que manda. Con una sonrisa, la escena cambia a un Homero totalmente derrumbado y tirado en el suelo de una habitación sucia. Está observando 2 fotos, una la de su familia todos juntos y otra es la de Mindy. Empieza a llorar y se dice a sí mismo: Solo 6 días más y podré veros de nuevo, hijos míos. Y se ven imágenes difuminadas de las cabezas de Bart, Lisa y Maggie riendo. Homero se levanta y va a la nevera de beberse una cerveza, apenas se nota, pero aquí Homero ya no tiene pelo y parece un poco más obeso que antes. La trama continúa en la habitación de Lisa donde está escribiendo en su diario mientras llora. Entra en escena el padrastro y se sienta a su lado. Le pregunta sobre ¿Cómo le ha ido el día? Y ella le contesta con un tono inseguro que bien. Entonces poco a poco, el padrastro acerca su cabeza a la de Lisa y le dice al oído: ¿Te gustaría ser la princesita de papá? Entonces, el padrastro acaricia con una mano las piernas de Lisa y ella empieza a gemir. Lisa muerde la mano del hombre y empieza a correr hacia la salida pero es capturada por el padrastro y la noquea con un puñetazo. Entonces el ángulo del episodio pasa a un punto de vista enfrente del padrastro que cierra la puerta y aunque lo único que se ve es la puerta, los sonidos explican el resto. Se escucha un sonido de cremallera y a Lisa suplicar que no le haga nada, pero entonces se escuchan golpes y más golpes y después empiezan a ver gemidos de la pobre niña.
El plano cambia a Marge en el salón con Maggie y de fondo se escuchan las súplicas de Lisa, acompañado de una música alegre. Parece que Marge ni se inmuta, como si no estuviera escuchando nada de nada. Luego se pasa a otra escena en el sótano, donde se ve a Bart tendido en el suelo, desnudo y que tiene varios cortes en todo el cuerpo, parece que aún respira porque empieza a toser sangre. Es muy desagradable, empieza a moverse y dice en un tono lleno de ira: ¡Maldito cabrón! Entonces la escena cambia a Homero comiendo en un Krusty Burger junto con Patty y Selma. Ellas, no sé si era Patty o Selma, le hablan que hace nada, Marge y su nuevo marido parecían estar bastante bien y que, aunque fuera muy exigente, era un buen padre de familia. Homero parece que sonríe un poco pero les explica que aún así, él sigue luchando por no solo tener una vida digna, sino que también poder vivirla junto a sus hijos. Entonces ellas se despiden y le desean lo mejor. La escena cambia a Lisa saliendo de cuarto, apenas podía caminar. Se cae y empieza a llorar, seguido de este diálogo: Ahora estoy sucia. y se abraza su cuerpo. Abajo, Marge mete a Maggie dentro del microondas y lo enciende. Maggie empieza a gritar y se va viendo como la piel de la bebé va quemándose poco a poco y como de sus oídos sale sangre. Bart aparece en escena y logra sacar a su hermana a tiempo. Entonces Bart mira a su madre con rabia y coge un cuchillo y amenaza a Marge con que no se acerque a ellos. Esta le contesta que lo haga si se atreve y Bart se aleja cogiendo a Maggie. Entonces aparece el padrastro y le pega una patada a Bart. Maggie se cae al suelo y se parte el cuello, parece que Maggie ha muerto. La escena cambia de nuevo a Homero, se está acabando su hamburguesa y mientras se va hacia su coche, mira al cielo y le pide a Dios que cuide de sus hijos mientras él lucha por estar con ellos. Entonces, la pantalla se pone negra y luego aparecen los créditos con la melodía que tienen siempre. El vídeo se cambió por otro, uno de padre de familia, creo que fue un chiste sobre una langosta iraquí o algo así, no estaba interesado en eso y quité la ventana de YouTube. Me quedé reflexionando un rato y quise creer que ese capítulo habría sido una broma de mal gusto de algún fan de los Simpson o algo así. Sin embargo, algo me está rondando en la cabeza desde hace rato y no dejo de pensar en ello. Precisamente ahora mismo, he visto en las noticias que una familia con la misma situación que los Simpson en ese capítulo y según lo que testificó la hija menor. Su familia estaba bien hasta que ella vio un capítulo de los Simpson, el divorcio de Homer y Marge. No sé si es cierto, pero tengo la cabeza a 100 por hora y no sé qué hacer, espero que todo esto sea mentira, realmente lo deseo. Bien, aquí termina la creepypasta. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Les informo que esta es mi primera creepypasta, así que comenta qué te ha parecido el vídeo. Les dejaré la fuente de información en la descripción, para que lo vean. Sin nada más que decir, les saluda Vox Loquendo.